Listo, ya empecé a grabar. Un segundito en lo que comparto la pantalla. Ya. Ok, pues vamos a continuar con bueno, sí, empezamos a ver la semana pasada, que era una manera en que podemos descomponer la suma de los cuadrados y que de esta manera pues podemos como que entender cuánto de la variabilidad está explicando la información dada por la regresión, cuánto de la información pues es la variabilidad global y cuánto viene siendo la parte que no estamos explicando a través del modelo. Entonces decíamos que en este caso pues va a haber como que distintas expresiones de cada una de estas sumas. Por ejemplo, en el caso de la suma residual, que es la que ya hemos estado manejando incluso para encontrar los parámetros óptimos, pues la podemos ver a través del producto interior asociado a dos de las, asociado a el residuo, que aquí nos está dando justo pues esta expresión. Teníamos otra expresión que es esta que está dando la ecuación 3.4, donde nosotros pues tenemos una fórmula que depende de los valores reales de y, del output, y de nuestros valores reales de nuestros inputs, además del estimador de los coeficientes. Y habíamos demostrado un par de fórmulas adicionales. Una es una forma cuadrática para la suma residual, basándose en una matriz que es la matriz M, que viene siendo el complemento de la matriz sombrero, o sea, I menos H, donde recordemos la matriz sombrero es esa que multiplicado por la Y nos genera el valor estimado. Y la última expresión que podíamos tener con la suma residual es esta otra que se basa justo en los valores reales del output y en los valores estimados. Entonces, bueno, en lo que nos quedamos es que realmente podemos establecer una relación entre cada una de estas sumas explicadas residual y total, basándose, basándose en este resultado en el que se dice que la suma total la podemos expresar como la suma residual más la suma explicada. Esto siempre que el modelo tenga un término constante. Si no es así, pues este resultado no necesariamente va a ser cierto. Y para ello, pues vamos a usar justo las expresiones que hemos estado viendo, porque a partir de ellas podemos empezar a hacer los cálculos que nos permiten pues justo hacer este tipo de descomposición. Entonces para ello pues vamos a primero hacer un despeje partiendo de esta ecuación en la cual vamos a poner y' en función de la suma residual y del otro valor, el de los valores estimados. Y entonces, bueno, ahí lo que nosotros vamos a tener es que si yo despejo a partir de esa ecuación a y', nosotros vamos a obtener que justo es una parte que depende del valor estimado bajo el modelo y otra parte que en este caso pues sería la suma residual. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer para tratar de empezar a lograr una expresión parecida a la que está aquí, donde tengamos de un lado la suma total, del otro lado la suma residual más la suma explicada, lo que vamos a hacer es restarle la media al cuadrado, multiplicada por t, en ambos lados de nuestra ecuación. De tal modo que al momento que nosotros tenemos esto, nos vamos a dar cuenta que corresponde a la suma total. Y eso sale directamente de la fórmula de suma total. Simplemente la suma total pues está viendo cuánto estamos teniendo de diferencia con respecto a la media global, como un estimador un poco burdo del valor que tendríamos para nuestro output. Y de aquí solamente tenemos que empezar a resolver esto, ¿no? Elevamos al cuadrado el primer término, el doble producto del primero por el segundo. Aquí en este caso, pues nuestra suma entonces hace que pues solo se quede con la yt y lo demás salga como una constante. Y finalmente este otro que es menos y barra al cuadrado, que pues tomando en cuenta que la suma es sobre i y que entonces y barra al cuadrado es constante, pues es ty barra al cuadrado. De aquí esta expresión que tenemos, la suma de yt, es, sí, dime Rubén.
Entonces, no estoy entendiendo. ¿T es una constante? ¿Cuál? ¿T? ¿T mayúscula? ¿E mayúscula? Ajá, T mayúscula. Ah, la T mayúscula. Ya, sí. Acuérdense que T viene siendo el valor correspondiente al número de observaciones, ¿no? T es el total de observaciones en la muestra, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues, por eso, ¿no? Es que es un valor constante. Entonces, digo, la notación, ¿no? Que normalmente usan N también, pero bueno, en este caso yo uso la T. Y en este caso, pues nosotros al momento que hacemos esta diferencia, estamos obteniendo menos ty barra al cuadrado, porque pues aquí es menos 2ty barra al cuadrado, más ty barra al cuadrado. Entonces, esto de aquí es justo la expresión que tenemos acá arriba. Que si se fijan, pues entonces de este lado ya tenemos la suma total, ¿no? Entonces la suma total la estamos igualando a algo más la suma residual. Entonces digamos que lo único que nos resta por saber es si efectivamente esta cosa es la suma explicada. Y entonces es lo que vamos a demostrar, ¿no? O sea, ya tenemos este lado, ya tenemos este lado, y entonces vamos a ver cómo expresamos esta otra parte para justo obtener la suma explicada. Entonces, para la suma explicada, nosotros ya sabemos cuál es su expresión. Es que tanto el valor estimado bajo el modelo se va alejando del valor promedio, ¿no? Este valor que nosotros sería como nuestro estimador como trivial, ¿no? Del valor del output, basándose en la media. Y entonces aquí lo que hacemos es, bueno, igual que arriba, pues el algebrita, elevamos este al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo. Aquí si nos fijamos, nos queda la suma de YT gorrito, porque pues en este caso esa parte sí depende del subíndice T. Y del otro lado, pues nos queda como arriba justo el Y barra al cuadrado y multiplicado T veces, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí, si nos fijamos, ya se empieza a parecer a esta cosa que tenemos acá. De este lado ya tenemos la suma de los valores YT gorra al cuadrado, que es esta parte que está mostrando aquí. Y aquí nada más lo que nos resta saber es si efectivamente esto nos genera este valor. Y para ello, pues nosotros sospecharíamos que este valor que tenemos aquí justo corresponde a TY barra, porque si fuera TY barra, pues entonces ya tendríamos lo necesario, ¿no? Es menos 2 TY barra al cuadrado más TY barra al cuadrado. Entonces, bueno, vamos a ver esto y de aquí vamos a aplicar un resultado que la vez pasada les dije que se podía establecer en términos de cómo se relacionan los inputs con nuestros residuos. Decíamos que podríamos tomar los vectores correspondientes a cada una de las variables y tomarlos como vector renglón. Y que eso, multiplicado por nuestros residuos, pues nos da 0, ¿no? Entonces, en particular, cuando hay un elemento que corresponde a que es una variable de tipo constante, ya lo hemos visto, eso corresponde a que tienes puros unos en la columna correspondiente a esa constante. Y entonces aquí al momento que estamos viendo que esta suma de los valores de las X por las U's, gorros, es 0, sería equivalente para el término constante a decir que la suma de los residuos en un modelo con término constante va a ser 0. Y eso es lo que vamos a ocupar aquí. Entonces, bueno, sabemos que la suma de los residuos es 0 y justo eso es lo que vamos a emplear para llegar a la expresión que necesitamos. Entonces, bueno, ya tenemos esta expresión de la suma explicada y de ahí nosotros pues tenemos que el residuo justo es la diferencia entre el valor real y el valor estimado. Y entonces como consecuencia yo puedo hacer el despeje, ¿no? YT gorro lo puedo pasar del otro lado y entonces YT gorro es YT menos el residuo. Y entonces aquí lo que yo tendría es que en esta suma de YT gorro, en realidad yo lo que tengo es, bueno, si tomo esta parte, de hecho, tengo Y barra por la suma de YT gorro, que sería Y barra por esta descomposición, que sería la suma de las YTs, y luego tengo con un signo menos la suma de las UTs, multiplicado por Y barra. Sin embargo, como tenemos un término constante, esta parte se va a cero, esto se va a cero, por lo tanto solo sobrevive esto, que corresponde justo a ty barra al cuadrado, ¿no? Porque ya que tenemos la suma de las yt's, pues es ty barra, y entonces lo que tenemos es que esta expresión que tenemos aquí adentro
en realidad es t barra al cuadrado multiplicado por menos 2 más t barra al cuadrado, que justo nos va a generar el valor que nosotros teníamos aquí, ¿no? El que teníamos, que no sabíamos qué era, pero pues que ya sabemos ahorita quién es. Este va a ser la suma explicada. Entonces la suma total es igual a esto, que es la suma explicada, más la suma residual, que es lo que queríamos demostrar. Entonces justo cuando hay un término constante, esta relación pues va a ser cierta. Si no hay un término constante, pues entonces aquí no estamos seguros que esto se cumpla, porque justo es parte de la demostración, ¿no? Al momento que nosotros usamos que la suma de los residuos vale 0, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos ya efectivamente ver que tenemos esa relación, ¿no? La que necesitábamos. Entonces, bueno, esta es como nuestra expresión relacionando la parte explicada con la parte no explicada, más la parte pues total. Que entonces es como bastante intuitivo, ¿no? O sea, la variación que tú tienes total, pues es como un conjunto de dos cosas, ¿no? Lo que sí estás explicando más lo que no estamos explicando. Y de hecho, en el caso de la suma explicada, también hay veces que le llaman como la suma de cuadrados bajo H0, porque resulta que, bueno, eso lo vamos a ver después, pero si queremos hacer una hipótesis, una prueba de hipótesis para ver si todos los coeficientes son simultáneamente 0, los que corresponden a cada regresor, pues entonces va a salir por ahí la suma explicada como parte, digamos, de el resultado, ¿no? Que se va a tener para poder hacer la regla de decisión. Entonces, bueno, este sería pues un resultado bastante importante que entonces nos está relacionando cómo se descompone nuestra variabilidad y que más adelante lo vamos a ver ya en términos de una tabla que se conoce como la tabla ANOVA. Pero bueno, hasta este punto, algo importante de indicar es que recuerden que no hemos hecho ningún supuesto de tipo distribucional. O sea, de hecho, nada más hemos supuesto que y es igual a x beta más u, los supuestos que se tienen en términos de multicolinialidad, la esperanza del error, etcétera, etcétera, pero no hemos supuesto ninguna distribución. Entonces, hasta este punto, pues, seguimos sin suponer nada de eso. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda de este resultado y de lo que significa. ¿No? ¿Seguros? Vale. Entonces, bueno, seguimos sin suponer nada, ¿no? Y vamos a trabajar ahora con el concepto de coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación o R cuadrado, pues es un valor que es bastante útil, no nada más en el contexto de aquí de modelos lineales, sino también en el contexto de otro tipo de análisis de tipo machine learning y de incluso deep learning y todo ese tipo de modelos. Y justo es una medida para ver qué también está ajustando nuestro modelo, nuestra regresión, a la información que tenemos en los datos. Entonces, bueno, de forma estricta, el coeficiente de determinación lo podemos definir a través de esta fórmula que estamos viendo aquí, que sería 1 menos justo esta variabilidad residual, la suma residual, entre la variabilidad total. Entonces, este es un coeficiente que justo nos va a indicar qué tan bueno o malo es nuestro ajuste. Y para ello, pues primero vamos a ver alrededor de qué valores puede moverse, ¿no? El valor R cuadrado. Entonces, bueno, vamos a usar, pues digamos, bastantes cosas que se tienen, pues ahora sí que de forma natural, a través de cómo se comportan las cosas. Por ejemplo, en el caso de la SR, la suma residual y la suma total, por construcción, son sumas de cuadrados, ¿no? Por lo tanto, pues ambas son valores que son no negativos, ¿no? Tanto la suma residual como la suma total. Por lo tanto, el cociente que nosotros tenemos también sería un valor que sería mayor o igual que 0. Entonces, el cociente, pues es esta parte que tenemos del lado izquierdo de nuestra definición. Entonces, aquí yo le multiplico por menos 1, se cambia el signo de la desigualdad, y le sumo 1 en ambos lados de la igualdad, pues obtengo justo la cota
que me está dando sobre el coeficiente de determinación, indicándome que el coeficiente de determinación es un número que no supera el valor 1. Entonces la cota superior pues está dada por el valor 1. Y ahora, en el caso de la cota inferior, esta solamente va a existir cuando nosotros tengamos otra vez un término constante dentro de nuestro modelo de regresión. Y en ese caso, pues vamos a observar que la r cuadrada va a ser un número mayor o igual que 0. Entonces ahí tendríamos que la cota inferior está dada por el 0. Y bueno, ¿por qué es cierto esto? Pues justo por lo que acabamos de demostrar. La suma total es la suma residual más la suma explicada. Como todo es positivo, bueno, mayor o igual que 0, de hecho, aquí lo que vamos a tener es que la suma residual es menor o igual que la suma total, porque le estoy sumando una cosa mayor o igual que 0, que es la suma explicada. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es que el cociente va a estar acotado por 1, suma residual entre suma total. Y de aquí nosotros, otra vez multiplicando por menos 1, cambiando el signo de la desigualdad y sumando 1, observamos lo que queríamos ver, que la r cuadrada está acotada por el 0. Y entonces cuando hay un término constante, lo que sí vamos a saber es que el coeficiente de determinación está entre 0 y 1. Digamos que ese es el resultado que nosotros podemos establecer y que justo es el que estoy dando en esta proposición. Aunque en esta proposición, pues basándome en algunas de estas fórmulas de las que les platiqué al principio, en cuanto a pues cómo se podría expresar la suma residual, y de ahí pues el cálculo de la suma explicada, vamos a poder expresar la suma explicada basándose en los valores estimados y en los valores reales tanto de los inputs como de los outputs y el valor promedio. Esta sería la expresión como que matricial, ¿no? De esta suma explicada que hemos puesto en forma pues más bien de sumas de cuadrados. Y entonces el resultado lo que nos dice es justo lo que acabamos de decir, que si tenemos un modelo de regresión que tiene término independiente, entonces el coeficiente de determinación va a ser un número que va a estar acotado entre 0 y 1, ¿no? Mayor o igual que 0, menor o igual que 1, y que podemos calcular basándose en esta fórmula, que no es más que la fórmula que teníamos arriba, esta de aquí, solamente pues haciendo como que algunos aspectos de álgebra adicionales. O sea, si tomo suma total como un factor común, entonces tendría suma total menos suma residual entre la suma total, pero la suma total menos la suma residual es la suma explicada, y por lo tanto, pues ahí lo que estoy observando es que la r cuadrada, en caso de que haya un término constante, la podemos expresar como la suma explicada entre la suma total. Y bueno, justo por la fórmula que acabamos de decir, esta aquí de la suma explicada, pues entonces esto de forma vectorial y matricial lo podemos expresar así en el numerador, y en el denominador pues justo fue lo que nosotros hicimos como parte de nuestra demostración. Aquí expresamos esta con esta fórmula que ya depende de los valores en forma vectorial. Y entonces prácticamente pues es lo mismo que ya comentamos, solamente expresado pues de esta forma vectorial, y que entonces bueno nos queda más claro como que una interpretación que se le puede dar a la parte del coeficiente de determinación, porque justo es como qué tanto se está explicando con respecto a lo total, ¿no? O sea, a todo, ¿no? Lo que tenemos, que puede ser explicado y no explicado. Por lo tanto, lo podemos expresar, digamos, en palabras, como el porcentaje de la variación total de nuestra variable respuesta que está siendo explicada por aquellos regresores que estamos tomando, ¿no? Entonces, esa es como una de las interpretaciones que comúnmente se le da al coeficiente de determinación. Y bueno, usualmente pues, se supone que se tiene esto de que está entre 0 y 1 porque en general se piensa que hay un término constante, pero bueno, si no hay un término constante, este resultado no va a ser necesariamente algo cierto, porque pues lo que va a pasar es que la r cuadrada sí puede ser incluso un valor negativo. O sea, si está acotada por el 1, ya lo demostramos,
pero no está acotada por el 0 y entonces podría ser un valor incluso negativo. Y bueno, en cualquier caso, digamos, entre más cercano tengamos el valor a 1 de nuestro coeficiente de determinación, entonces tenemos como que un mejor resultado. Y en el caso de que pues haya el término constante, pues sería como que casi el 100% de la variabilidad lo estamos explicando a través de las relaciones con nuestras variables de tipo input. Por lo tanto, pues digamos que es un valor bastante importante para saber qué tan bien está funcionando nuestro modelito, nuestro modelo de regresión. Y justo, bueno, en el contexto de otro tipo de análisis, un poco análisis más predictivos o análisis de aspectos como machine learning, etc., a este tipo de medidas se les conocen como métricas, porque son medidas que me dicen, pues, qué tan bueno es el poder predictivo que podría tener un modelito, ¿no? Y entonces es lo mismo, ¿no? Entre más cercano a 1, pues puede ser que el procedimiento me esté dando un mejor resultado. Aunque, bueno, hay varias cosas que tenemos que considerar al momento de definir esta R cuadrada y pues tratar de utilizarla en términos prácticos. Y eso pues tiene que ver con que la R cuadrada, el coeficiente de determinación, si nosotros vamos agregando variables explicativas, y bueno, obviamente de ahí sus coeficientes, entonces la R cuadrada va a ir creciendo cada vez más, ¿no? O sea, la R cuadrada no va a disminuir, ¿no? Al incrementar variables regresoras. Entonces, aquí puede ser que nosotros empezamos a meter cosas que ni siquiera tengan que ver con la variable respuesta y que de todos modos, por el simple hecho de incluir más variables, empiece a crecer más. Entonces, bueno, ese es un riesgo, ¿no? Porque puede ser que si no tienes muy bien definido tu modelo, digamos como desde un punto de vista práctico, pues ahí nosotros lo que vamos a tener es que entonces va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y a medida que incluso introduces como cosas que son basura, pues sigue creciendo. Y bueno, sí, efectivamente lo que dice Joshua es cierto, de hecho eso lo vamos a ver también después. Aquí nosotros, en algunos modelos que se hacen en estadística, se introducen justo algunas penalizaciones para tratar de que se evite este problema, ¿no? O sea, que pueden ser penalizaciones, por ejemplo, en términos de que los coeficientes no se hagan tan grandes. Y ahí tenemos unas regresiones que son las penalizadas. Sin embargo, hay un método un poquito más sencillo, que es el que ahorita vamos a ver, que es la R cuadrada ajustada, que de alguna manera trata también de considerar que, aunque incrementes el número de variables explicativas, no se incremente de más el valor de la R cuadrada, ¿no? Para que entonces pues podamos seguir usando la R cuadrada. Algo importante también en términos de lo de la magnitud de la R cuadrada es la variación que tienen las variables explicativas, porque digamos que también por construcción, a medida que hay más variación en esas variables, podemos tender a tener valores mayores de las R cuadradas sin necesariamente pues, indicarme que estoy teniendo un mejor resultado, ¿no? Entonces, digo, ahí pues también depende de las características de los datos, ¿no? Hay que tener cuidado en general cuando estamos manejando información, que uno, pues que no estén en una escala tan diferente, ¿no? O sea, es posible que sí se tengan escalas un poco distintas, pero ya cuando es demasiado, ahí tenemos que empezar a pensar qué tenemos que hacer, ¿no? En términos de eso, para que sea un poco más comparable. Y lo mismo en términos de la variación. O sea, si tenemos variables excesivamente variables, pues hay que ver qué está pasando, ¿no? O sea, si realmente lo que tienes ahí más bien es un problema porque hay outliers o porque tenemos como que características que se están comportando muy diferentes, ¿no? En ciertas observaciones. Y entonces, bueno, digamos son aspectos que tenemos que considerar. Y bueno, la R cuadrada, entonces, digamos, pues sí nos indica de alguna manera el poder predictivo, pero digamos que eso no es necesariamente una garantía de que pues el modelo va a ser muy bueno, ¿no? Porque pues, hemos comentado todas estas posibilidades, ¿no?
Puede ser que al momento que hagamos el ajuste del modelo y que calculemos los coeficientes de regresión, por ejemplo, resulta que esos coeficientes de regresión tienen una varianza enorme y entonces, o sea, lo que ahí pasaría es que entonces los resultados que tú puedes obtener en una predicción pueden variar muchísimo, ¿no? Porque esos coeficientes pues, pueden cambiar a valores desde muy chiquitos hasta muy grandes, ¿no? Entonces, aunque la R cuadrada puede parecer que tiene un buen valor, ya cuando tú estás analizándolo en términos prácticos, pues dices, pues no me va a servir, porque tú me estás diciendo que mi predicción, por ejemplo, del ingreso puede ir desde 100 pesos hasta 500,000 pesos, ¿no? Entonces, pues no me va a servir, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer como un proceso de preprocesamiento de los datos para que nosotros pues, podamos empezar a manejar la información de forma más apropiada, ¿no? Que eso pues es algo que es en general, ¿no? Para cualquier análisis estadístico, no necesariamente solamente para esto. Y bueno, entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta y que, bueno, en el caso de que no hay un término constante en la regresión, tenemos que recordar que ahí no tenemos la seguridad de que la R cuadrada sea un valor acotado por el cero. O sea, podríamos tener valores negativos. Y esto hace que, por ejemplo, en el caso de que queramos hacer una comparación entre modelos que tienen constante y que no tienen constante, pues eso se vuelve imposible. Ahora, ¿por qué alguien pudiera creer que su modelito no tuviera término constante? En general no se trata de usar eso porque sí trae muchos problemas, como ya empezamos a ver. Pero bueno, puede ser que en algún caso, por el tipo de datos que estamos analizando, pues como que sí necesariamente tuviera que pasar por el cero nuestra recta de regresión. Si por ejemplo estamos pensando en términos de que eh, estamos relacionando el valor de la edad con el valor de la estatura, pues a lo mejor tú dirías, ah, pues es que a lo mejor sí tendría sentido que en cero, pues tomes el valor cero, ¿no? En cero de edad, pues es el valor cero de estatura, y luego ya pues nosotros vayamos tomando los otros valores, pues conforme ese tipo de ordenada al origen. Sin embargo, pues de todos modos tenemos que tener como mucho cuidado en eso. Y en general, pues sí se procura introducir a la constante, a menos que de plano, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy poniendo, pues observemos que el valor correspondiente a la ordenada al origen pues, se vuelva demasiado grande, ¿no? Y que entonces ya no tenga mucho sentido en la interpretación. Creo que ahí más bien lo que te conviene es poner esto en el contexto de modelos lineales generalizados y que a lo mejor tú dices, bueno, pues es que a lo mejor ahí no necesitaba utilizar una regresión con una distribución normal porque pues a lo mejor para mis datos tiene más sentido con algo que pues se relacione con una Y que tiene valores no negativos, ¿no? Por decir algo. Y que entonces pues al momento de hacer la regresión pues no sea posible que haya estimaciones con valores negativos. Entonces, bueno, justo por eso, pues es que empezamos a ver pues todas las variaciones, ¿no? Con la familia exponencial. Entonces, bueno, digamos que ahí pues tenemos que tener cuidado cuando no hay término constante. Pueden ser valores negativos. Aún así, teniendo regresiones sin término constante, sí podemos empezar a hacer como una comparación entre esas regresiones, digamos que no tienen término constante. Pero bueno, regresando a esto de que siempre la R cuadrada se incrementa cuando nosotros tenemos más regresores, entonces se puede calcular una cosa que se conoce como la R cuadrada ajustada, que justo es un coeficiente de determinación que trata de penalizar el crecimiento del coeficiente cuando el número de variables se incrementa. Porque si el número de variables se incrementa, pues ya vimos que la R cuadrada automáticamente se incrementa. Y para ello lo que se hace es dividir numerador y denominador de nuestra definición entre ciertos valores. Por ejemplo, aquí entre el número de observaciones menos el número de parámetros del modelo en el numerador de la suma residual y en el denominador por el total de observaciones menos 1. Esto que nosotros tenemos aquí es un resultado, digamos esto de
dividir la suma residual entre t menos k, es un resultado que también va a estar saliendo de forma constante, porque tiene que ver con la manera en que nosotros podríamos estimar la varianza, la sigma cuadrada, y que justo tiene esta fórmula que estamos observando aquí. Y en el caso del denominador, si nos acordamos de estadística básica, pues justo la suma total entre t menos 1 es nuestro estimador insesgado de la varianza, ¿no? Donde ustedes tenían la suma de y menos y barra al cuadrado entre el número de observaciones menos 1. Entonces, o sea, bueno, digamos, lo podemos ver como que por definición la fórmula es así, pero de alguna manera está como que comparando la variación que nosotros tenemos en el modelo, que es nuestra sigma cuadrada estimada, contra la variación total, ¿no? Entonces es como una comparación de ese estilo, pero tomando en cuenta el número de observaciones y el número de variables. Y bueno, esta expresión lo podemos reescribir. Esto del numerador pasa al denominador por ley del sándwich, esto al denominador. Y acá lo que tenemos es SR entre ST, que es 1 menos R al cuadrado. Entonces, la R cuadrada ajustada la podemos ver como esta otra expresión, que depende de la R cuadrada, y que también, bueno, en un sentido como de interpretación, pues es como pensar en cierta penalización a medida que incrementamos el número de variables. A medida que incrementas el número de variables, lo que va a pasar es que, bueno, naturalmente la R cuadrada tendería a subir y a acercarse a 1, pero al momento que nosotros vamos a tener que el número de variables sube, digamos que este valor que tenemos de la R cuadrada y que subiría y que por lo tanto esto se haría muy cercano a 0, ya no va a pasar ese tipo de fenómeno, ¿no? Sino que, pues digamos, al momento que hacemos ese cálculo, la R cuadrada ajustada va a tender a tener un valor al cual estoy restando un número un poco más grande cuando tengo el mayor número de variables, y que entonces la R cuadrada ajustada pues no va a ser tan grande como la R cuadrada original, ¿no? Y entonces, si la R cuadrada sube mucho porque tengo muchas variables, la R cuadrada ajustada me lo penaliza, basándome en esto que estaba explicando, y entonces va a tender a crecer menos. De hecho, pues cuando nosotros tenemos que la R cuadrada y la R cuadrada ajustada no se parecen mucho, pues ahí nosotros podríamos tener como que un indicio de que estamos usando demasiadas variables, ¿no? Porque pues hay mucha diferencia entre una y otra cosa. Entonces, digo, eso lo podríamos utilizar como una manera de saber si a lo mejor estamos exagerando en el número de variables explicativas. Y bueno, sobre todo la R cuadrada ajustada tiene sentido cuando la empleamos para comparar modelos que están lo que se conoce como anidados. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos un modelo donde tenemos la variable explicativa A, B y C, ¿no? Entonces, ese modelo estaría anidado en un modelo donde se incluya esas mismas variables, A, B y C, más algunas otras adicionales, ¿no? D y E, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí es como muy propicio utilizar esta R cuadrada ajustada para comparar, porque ahí estás viendo si efectivamente el incremento en la R cuadrada se debe a que, pues sí tienes como que variables que están explicando bien a la respuesta y no tanto porque estás incrementando el número de variables. Entonces por eso pues es bastante recomendado para ese tipo de cosas, ¿no? Cuando tenemos esto de los modelos anidados. Y bueno, si no hay término independiente, nosotros ya comenté, sí podemos comparar dos modelos que no tengan término independiente, de tal modo que puedes decir, ah, bueno, pues la R cuadrada de mi modelo A es de menos 1.1, ¿no? Y de mi modelo B es de menos 0.8. Y entonces ahí decir, ah, bueno, pues ahí el modelo que tenga el valor más grande, aunque sea negativo, pues es el modelo que me está dando el mejor resultado. Entonces ahí sí se podría hacer algo de ese estilo. Sin embargo, si ya tengo un modelo donde hay un término constante y otro donde no, ahí ya no hay manera de comparar ni con la R cuadrada ni con la R cuadrada ajustada. O sea, ya serían como distintas cosas las que estamos comparando, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya no se puede utilizar como un método, digamos, para comparar el resultado obtenido. Entonces, bueno, la R cuadrada pues es bastante importante porque justo tiene que ver con la parte de la bondad del ajuste, ¿no? de nuestro modelo de regresión.
Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí de la R cuadrada. ¿No? Me imagino esto más o menos ya lo conocían, ¿no? Pero bueno, hay algunos resultadillos ahí por este lado un poco extra. Sí, sí, dime Joshua. Es sobre esto de los modelos anidados. ¿Se refiere con anidados a cuando tenemos variables categóricas dentro de nuestras variables predictoras? Si no mal recuerdo, cuando teníamos categóricas dentro de las predictoras, precisamente se hacía eso como de anidad. No sé si eso influya, sobre todo si hay un número grande de categorías. No, no es tanto eso, o sea, se cuenta, más bien es que si tú tienes un modelo, supongamos para ingreso, y que tú dices, ah, bueno, yo creo que al ingreso lo impacta, por ejemplo, sí, podría ser algo categórico, ¿no? Lo impacta, por ejemplo, el estado civil, ¿no? Por decir. Y lo impacta también el número de personas que viven en donde estás. Y eso es lo que piensa una persona, ¿no? Que son esas dos variables importantes. Pero otra persona dice, ah, no, sí son importantes esas dos variables, pero también es muy importante que tomes en cuenta, por ejemplo, el tipo de ocupación, ¿no? Entonces ahí un modelo está anidado en el otro porque un modelo contiene las mismas variables que el modelo original, más algunas otras adicionales. Digamos que ahí lo que te está ayudando es como para saber si al agregar información extra, esta información extra realmente está aportando algo. O sea, ahí no importa tanto el tipo de variable. Podría ser cuantitativa o cualitativa. O sea, da igual. Lo importante más bien es que estamos agregando más variables, ¿no? Cada vez. Cuando estamos en el modelo grande, que es el modelo que contiene las mismas variables del modelo chiquito, más algunas otras adicionales. A eso se refiere. Vale. Entonces, bueno, eso es en cuanto al coeficiente de determinación. Ahora, digamos, hasta aquí no habíamos supuesto nada en términos distribucionales. Entonces, si alguien quisiera hacer una estimación, o sea, por ejemplo, que dijera, ah, pues quiero hacer el ajuste de un modelo y quiero obtener entonces cuál es el valor de, pues obviamente los parámetros, y a partir de los parámetros, pues justo basándose en la matriz sombrero, que creo que, sí, obtener el valor predicho de la Y, ¿no? Entonces, puntualmente yo podría hacer eso, ¿no? O sea, tengo mi beta gorro, ya sé que por el teorema de Gauss-Markov, pues se supondría que es un estimador, el de los coeficientes, que pues, se supone tiene una varianza reducida y que entonces pues yo esperaría que el valor puntual de la Y gorro pues pues más o menos bien, ¿no? Sin embargo, todo esto se está basando solamente en cosas puntuales. Normalmente en estadística, pues a nosotros nos interesa hacer inferencia, ¿no? Es decir, nosotros no nada más queremos ver el valor puntual, sino que también queremos saber en qué valores se mueve, ¿no? Sobre qué valores se puede mover. Si nosotros estamos observando, por ejemplo, en términos de la predicción, que la predicción se encuentra entre 500 pesos y 800 pesos, ¿no? Eso es, digamos, más informativo que decir 600 pesos, tal cual, nada más. Y de igual forma, nosotros queremos saber si los coeficientes que estimamos son coeficientes significativos, ¿no? O sea, si estos coeficientes realmente son coeficientes que de acuerdo a una prueba de hipótesis, pues son diferentes de cero. Y entonces para eso ya tenemos que empezar a entrar ahora sí en una parte de inferencia, donde pues ya tenemos que empezar a suponer que sí hay una distribución. Y muchas de las cosas que ya vimos, pues se van a seguir sosteniendo, ¿no? A pesar de que vamos a estimar distinto. Pero va a haber otras propiedades adicionales nuevas y deseables que justo nos van a permitir hacer inferencia y también pues obtener algunos resultados adicionales que antes no se podían hacer. Y entonces para ello pues empezamos a entrar a esta parte donde pues ya una distribución ya va a tener que estar involucrada dentro del modelito. Entonces en términos digamos del modelo, lo único que sabíamos es que el error tenía medio cero y una varianza que era el sigma cuadrada por la identidad, que esto era equivalente a que la varianza fuera constante
y que no hubiera correlación entre los residuos de distintos individuos. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer pues, es ya darle una distribución normal a esto, una normal multivariada, con la misma media y con la misma varianza, pero ahora ya la distribución es una de estas con forma de campana y es multivariada porque pues dependería del número de observaciones que nosotros estamos teniendo, ¿no? Justo nuestro residuo es un vector de dimensión t, el número de observaciones, y entonces ahí nosotros pues ya tendríamos un modelo donde pues sí es una combinación lineal como antes, y igual a x beta más u, pero en este caso pues ya estamos además de pues asumir esa combinación lineal, estamos suponiendo que pues tenemos efectivamente pues un comportamiento específico en términos de nuestro error, ¿no? Entonces es esta misma especificación con los mismos supuestos agregando la parte de la normalidad. Pero bueno, aquí va a haber varias cosas que nosotros vamos a poder derivar a partir de la normalidad y que por eso se usa, porque pues hay muchas relaciones que se pueden obtener simplemente suponiendo que esa distribución es la que tenemos en el error. Y la primera, y que justo es la que nos va a ligar con nuestros modelos lineales generalizados, tiene que ver con la manera en que nosotros estamos escribiendo Y. Ya lo estamos viendo aquí claramente que pues en realidad lo vemos como una combinación lineal del error. Que en realidad aquí sería como si le sumáramos una constante a algo que es aleatorio. Y por lo tanto, la Y también va a tener asociada una distribución normal. Eso es un resultado que se sabe de normales, ¿no? Combinaciones lineales de normales son normales. Y aquí podemos calcular cuál es la esperanza de esta Y, que sería la esperanza de Y igual a la esperanza de x beta, que es una constante, más la esperanza de u, que es 0. Entonces sería x beta. Y la varianza de Y, que en este caso la varianza de Y sería la varianza de x beta más la varianza de u. Y la varianza de u, pues ya sabemos quién es. En otras palabras, si nosotros tenemos que Y tiene esta forma, nosotros diríamos que la Y tiene una distribución normal, por ser combinación lineal de normales, y ya podemos dar de forma explícita quién es nuestra media y quién es nuestra varianza, que de hecho sería una matriz de varianzas y covarianzas. Entonces aquí nos damos cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es suponer que la Y, nuestra variable de respuesta, se distribuye como una normal, donde la media de esa distribución es donde nosotros tenemos esta parte de la relación con los inputs, ¿no? Es como si la media es la que se está relacionando linealmente con los inputs. Y la varianza, pues es esta estructura que es la misma que ya teníamos desde el ruido y pues que ya teníamos como el supuesto. Y ahí ya estamos entrando en un modelo lineal generalizado, porque era justo lo que me decía, ¿no? Me decía que tuviera algo donde nosotros tuviéramos un miembro de la familia exponencial, que es lo que tenemos aquí, y donde la media tuviera una relación con la combinación lineal basada en inputs, como lo estamos dando aquí. Solamente que en los modelos más generales, pues incluso se podría usar una función G, la función liga, aplicada sobre la Y para esa relación lineal. Y aquí en particular, digamos que la función G es la función identidad porque directamente ligamos el valor esperado con nuestros valores correspondientes a las combinaciones lineales de inputs. Pero entonces, bueno, ya de aquí vemos muy claro cómo, pues efectivamente, estamos frente a un modelo lineal generalizado particular. Y además de eso, ya al momento que nosotros sabemos cuál es la distribución que tiene la Y, pues ya podemos empezar a aplicar todas las propiedades que hacemos en estadística para poder estimar, como por ejemplo la estimación por máxima verosimilitud. Recordemos que en ese estimador de máxima verosimilitud, lo que nosotros necesitamos es obtener la distribución conjunta de nuestras variables, de las cuales queremos obtener pues justo la verosimilitud, que en este caso ya está dada por este vector aleatorio normal, y que de ahí nosotros pues hacemos la construcción, digamos, de una función de verosimilitud basándose en que como que la Y y la X son valores que son fijos, son los valores de tus datos, como si fueran los valores que ahora son conocidos. Estos valores son los que me estarían dando mi información de los datos.
Y desde el punto de vista de la verosimilitud, nosotros establecemos que de lo que realmente es función es de los parámetros, ¿no? Entonces una función de verosimilitud siempre es una función de los parámetros y pues depende de la información que tenemos en los datos, que en este caso es en términos de inputs y outputs. Y entonces aquí simplemente escribimos esto a través de su expresión algebraica de una normal multivariada, que recordemos que en una normal multivariada, pues digamos la expresión es más o menos similar a lo que estamos observando, sería la exponencial de menos un medio, y menos su media, que sería x beta, transpuesto por el inverso de la matriz de varianzas y covarianzas, que es lo que tenemos aquí, y luego y menos x beta, que vendría siendo una forma cuadrática que está aquí relacionada con el exponencial. Y de este lado pues tenemos 1 entre 2pi al total de observaciones entre 2, siempre es igual. Y luego tenemos 1 entre el determinante a la 1 medio de la varianza, que es esta que tenemos acá. Entonces es nuestra expresión de la distribución normal multivariada. Y aquí ya nada más lo expreso pues un poquito más sencillo, por la manera en que tenemos la matriz de varianzas y covarianzas. Pues aquí esta parte es un escalar, entonces pues justo digamos al momento de que calculo la inversa pues simplemente es el recíproco, y de aquí pues de la identidad su inversa pues obviamente es la identidad, y entonces nos queda esta expresión de la cual pues nosotros ya vamos a querer estimar a nuestras betas. Y esto de acá pues quedó exactamente igual, solamente que en el numerador pues tenemos el determinante de una matriz diagonal que tiene sigma cuadrados en la diagonal. Esto sería el producto de sigma cuadrada t veces, que es el número de elementos en la diagonal, que justo nos da sigma a la menos t. Entonces esta es nuestra ecuación de verosimilitud. Y basándonos en esa, nosotros queremos el estimador máximo verosímil, que no es otra cosa más que obtener justo donde se maximiza esta función, ¿no? O sea, si obtenemos donde se maximiza la función, por lo tanto, pues ya vamos a obtener las betas y sigma cuadrada estimadas, que son los estimadores máximo verosímiles. Pero bueno, como nuestra verosimilitud y el logaritmo se relacionan, porque pues, el logaritmo es una función creciente, nosotros podemos obtener el máximo en la verosimilitud o en el logaritmo, y sería exactamente el mismo valor donde se alcanza el máximo. Y bueno, eso nos simplifica un poquito la parte algebraica. Y bueno, según cálculo, pues aquí lo que necesitamos son nuestros estimadores máximo verosímil, beta tilde y sigma cuadrado tilde, asociadas a nuestros parámetros, que es el vector de los coeficientes y la varianza. Y eso se hace una vez que nosotros calculamos el gradiente de nuestra función de log verosimilitud, basándose en la parte de los coeficientes, que son nuestras betas. Y bueno, nuestra otra ecuación que tenemos es la asociada a la sigma cuadrada, que sería la parcial del logaritmo de la verosimilitud, pero ahora con respecto a sigma cuadrada. En este caso, como tenemos la derivada con respecto a una cosa que es un escalar, pues aquí es 0, que es un escalar, y aquí es 0, que es un vector, y aquí estamos hablando de un gradiente, donde en cada entrada pues tenemos la derivada del logaritmo, que es un número real, con respecto a cada coeficiente beta 1, beta 2, beta 3, hasta beta k. Por lo tanto, este 0 es de dimensión el número de parámetros en beta, que viene siendo k. Esto es lo que tenemos que obtener. De ahí nosotros, bueno, el logaritmo de la verosimilitud aquí es muy fácil, por propiedades del logaritmo. Por ejemplo, aquí logaritmo de sigma a la menos t, pues nos queda menos t a la logaritmo de sigma, porque sería lo mismo que aquí tener el logaritmo de sigma a la menos t, donde el menos t es un exponente, el cual sale del logaritmo. Y acá también por la misma ley de los logaritmos, tenemos menos t medios, perdón, logaritmo de 2pi, y el logaritmo y la exponencial se cancelan, obteniendo esta parte que observamos de este lado. Ahora, si nos fijamos, la log verosimilitud, esto y esto, pues sí es algo que nosotros no habíamos observado hasta este punto, pero esto que nosotros tenemos aquí adentro, pues es lo mismo que ya teníamos en el caso de nuestras sumas residuales, que era la diferencia entre el valor real
y el valor que estimamos bajo el modelo, transpuesto por el valor correspondiente, pero sin transponer, que sería como el valor del residuo transpuesto por el residuo, ¿no? Que justo es nuestra suma residual. Y de hecho, pues aquí ya habíamos hecho el álgebra necesaria para poder ver cómo de aquí llegábamos a esta otra expresión. Y también ya habíamos hecho, en el caso del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, la derivada de esto con respecto a beta. En ese caso lo habíamos hecho con respecto a beta gorro y a este le habíamos llamado beta gorro, pero es lo mismo. Y entonces el resultado de hacer la derivada del logaritmo de la verosimilitud o log verosimilitud con respecto a beta sería solo esta parte, porque esto no depende de beta. Entonces esta parte pues es 0. Y de esta parte ya sabemos quién es. Justo lo que obtenemos son las llamadas ecuaciones normales. Si recordamos, pues teníamos esta expresión que tenemos aquí adentro, que al igualar a 0 y despejar, justo nos generaba nuestras famosas ecuaciones normales, que nos daba un sistema de k ecuaciones con k incógnitas, a partir del cual obteníamos el valor de nuestras betas. Entonces digamos que aquí un primer resultado que vamos a poder derivar simplemente de esto que acabamos de hacer es que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios y los estimadores de máxima verosimilitud de los coeficientes tienen las mismas fórmulas, o sea, coinciden. O sea, no vas a obtener un resultado diferente. El estimador es el mismo. Recordemos que como estimadores, nosotros podemos proponer diferentes estimadores y no necesariamente pues, tiene que ser la misma expresión algebraica. Sin embargo, aquí lo que me está diciendo es el estimador, ya sea que lo estimes por mínimos cuadrados ordinarios o por máxima verosimilitud, en el caso de las betas vas a obtener exactamente el mismo resultado. Entonces es un resultado bastante bonito porque nos dice que todo lo que ya habíamos comentado con respecto al estimador de mínimos cuadrados ordinarios sigue aplicando para lo que vamos a hacer con máxima verosimilitud. Todo lo que ya vimos aplica, definición de R cuadrada, la manera en que nosotros vimos que se cumplía el teorema de Gauss-Markov, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso sigue aplicando, ¿no? Entonces, hasta este punto, pues más bien como que le añadimos, porque ya no nada más son los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, sino que son estimadores de máxima verosimilitud con las mismas propiedades, más las adicionales justo por ser estimadores de máxima verosimilitud. Y bueno, entonces, ¿qué día es? Martes. Mañana pues vamos a continuar con esto de los estimadores máximo verosímiles y vamos a empezar a entrar con la parte de nuestra varianza, la sigma cuadrada, ¿no? Que era un estimador para el cual no les había propuesto un parámetro para el cual no les había propuesto un estimador. Entonces mañana seguiríamos. No sé si tengan alguna duda o algo. ¿No? Está bien intenso. Sí, pero, o sea, vamos a ir después a la parte también práctica. Entonces, bueno, no se preocupe. Entonces, mañana pues continuamos. Hoy ya me despido y los dejo que pasen a su siguiente clase. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye, Ricardo. Gracias. Bye. Luego por ahí.